Bueno, vamos a continuar. En la parte de copiar archivos, hay que tener siempre en cuenta que se comporta el comando cp, se comporta de la siguiente manera. Ustedes le pasan el origen y el destino. Y nos va a preguntar si es que existe un archivo, si ya existe un archivo con ese mismo nombre, nos va a preguntar. Simplemente va a ejecutar el comando y va a sobreescribir lo que ya está. Eso es lo que hace mención en este slide. Eso es lo que ocurre con el comando cp. Un potencial riesgo o pérdida de información si es que el origen que estamos copiando o es una nueva versión, pero no funciona y tenemos que volver atrás. Si no tenemos la salvedad de hacer un backup previo, lo más probable es que ocurra un pequeño problema al sobreescribir los archivos. Entonces, usualmente el comando cp no va a preguntar nada. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, como muestra acá en este ejemplo que extraje del material, es, en este ejemplo está mostrando que están haciendo un cp de lo que hay en el etc host a example.txt. Lo de hacer un ls no hace falta mencionar. Al hacer un cat muestra el contenido del archivo, que esto sí es relevante para nuestro punto en cuestión, porque nos está revelando que el archivo tiene un texto que se dice localhost. Ahora realizamos nuevamente cp del archivo etc timestamp al archivo llamado example.txt. Se modifica la hora, o sea, por la hora podemos ver que se modificó algo. Y si hacemos el cat de ese archivo, lo que vamos a tener va a ser la etc/utc, que es la zona horaria que está usando, vamos a decir, actualmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Se sobreescribió el archivo. Pero a diferencia de lo que podríamos pensar, que podría ocurrir que nos preguntaría qué realiza el comando. No trabaja así. Hay que, como se dice, usar unas opciones. En caso de que sea un uso particular, la forma más fácil es usar la opción "-i". Entonces, con la opción "-i", vamos a ver esto. Si nosotros le agregamos la opción "-i", nos va a preguntar si queremos sobreescribir el archivo. Y vamos a responder que sí, si es que estamos seguros, o que no, si no estamos seguros. Ese es el modo interactivo. Y supongamos que debemos de copiar varios archivos. Y nos va a estar preguntando, o sea, si le ponemos la opción "-i", nos va a estar preguntando si queremos sobreescribir sí o no, si queremos sobreescribir sí o no. Y ahí le tenemos que decir n no, o sí o yes, en este caso y para sí. Entonces, para que tengan en cuenta, la opción "-n" va a omitir el sobreescribir, no va a sobreescribir. Directamente va a asumir un no y no va a copiar esos archivos. La forma en la que usualmente, vamos a decir que la que más nos conviene en un servidor, esto no es. Vamos a trabajar en este para que se vea que en este se puede. Reiniciar.
Lo ideal en un servidor es, para evitar problemas, es crear un alias a ese comando para que cada vez que se ejecute el comando cp nos pida o nos pregunte si queremos no sobreescribir el archivo. Sí. Supongamos, si hacemos un alias, tenemos estos alias. Entonces, la forma es ls, ls menos ls, no hay más nada. Supongamos que yo voy a ir a document, voy a hacer un cp de todo lo que está en documents, asterisco, a barra, no sé qué barra, a download. Y en este caso me va a dar un error porque hay dos directorios, creo que no copié nada, no sé qué. Lo archivo, pero no el directorio, bueno, no importa. En este caso ya tengo estos archivos aquí. Si yo quisiera volver a realizar esa tarea, pero sin sobreescribir lo que ya existe, la opción sería, al comando es recordar ponerle cp-i, sin espacio por favor, y me va a preguntar. Tienen que tener en cuenta que si está en inglés, la es N para no y Y para sí. Y si está en español la distribución es S y N. Entonces nos varía. Entonces, pongamos que tengamos 100 de estos y solamente queríamos pasar unos archivos. Bueno, de hecho que al ejecutar un asterisco para pasar y no especifica el archivo, ya nos equivocamos. Ya. Nosotros tenemos que siempre tratar de, cuando vamos a copiar algo, tenemos que copiar el archivo que queremos copiar o los archivos nomás, no todo el directorio. En este caso, a modo de ejemplo, lo que estamos haciendo. Otra forma es, creo que soporta N. Entonces, ya, mover. Bien. Directamente no me salió más el mensaje de si desea sobreescribir sí o no. O sea, la respuesta. Ahora, como existe un N, también existe la opción de decirle esto. Ahí lo que va a hacer es, me va a preguntar y ya va a asumir la respuesta, pues ya le estoy dando que sí. O sea, básicamente, ¿cómo va a hacer esto? Pero solo que con esta opción, no sé si va a ser válida. No, es una inválida opción. No, no es una opción soportada. Ahora, en el caso de los servidores, eh, lo recomendado sería crear un alias para copiar archivos. En este caso podemos hacer vamos a ejemplo, alias, creo que es, alias, el comando, vamos a decirle cp, es igual, comilla simple, cp menos i. Está todo bien, debería aparecer ahí. Esto solamente va a ser válido en esta sesión nomás. Entonces, si yo hago un cp de lo que está en el document,
pues, está ejecutando el comando el alias. Entonces, en ese sentido, ya nos estamos asegurando que por lo menos nos va a estar preguntando si queremos o no sobreescribir. Si es así, simplemente le damos yes, 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 n, n. Si hacemos un cls o un load menos lt. Lo que se modificó recientemente serían estos tres que le di que sí sobrescriba y el resto se mantuvo igual. Entonces, esa es la forma, bueno, la forma correcta sería poner esto dentro del archivo cat etc profile y agregar acá el alias. Entonces cada vez que se reinicie va a tomar ese alias ya como una variable. Oh, bueno, un poquito más grande este archivo. En el archivo etc profiles se pone el alias y, bueno, en este caso no me va a dejar porque una vez que reinicie el equipo recién se va a tomar los cambios. Al reiniciar el equipo se va a borrar la configuración. Pero con esto lo que estamos haciendo es nos estamos asegurando que el alias esté presente. Entonces cada vez que se va a ejecutar el comando cp, va a asumir que tiene que hacer un cp-i para que los archivos, para evitar que se sobrescriban los archivos. Esto usualmente se hace en servidores para evitar algún mal manejo en los archivos. Ahora, si van a hacer eso, y hay muchos archivos que tienen que copiar, creo que la forma más coherente de hacer es copiar solamente los archivos que uno necesita modificar, o sea, que uno necesita copiar. Supongamos que de los archivos vamos a la ubicación de documents, lo que necesitamos es copiar los 4 archivos que empiezan con alfa. Entonces la forma correcta no es poner asterisco, sería cp alfa. Y acá en este caso sí podemos poner guión alfa asterisco. Y le decimos el destino, los puntos barra download. En este caso sí queremos que sobrescriba. Y ahí están los archivos que realmente quisimos modificar. O si son 1 o 2. O en caso que, por ejemplo, no nos digan cuál va a ser el archivo, va a ser el último que se modificó. Entonces simplemente hacemos en el directorio del cual vamos a estar nuestro origen, hacemos un ls-lt y vemos cuál es el último que se modificó. Quiere decir que ese es el archivo que se quiere que se copie al servidor. Y por la fecha vamos a ver si está bien correcto la hora y la fecha. Vamos
tener esa información. Copiar directorio en Linux. Por defecto, SP no va a copiar un directorio, va a dar un error al tratar de hacer eso. Como nos fijamos, dice que no es un archivo o no se especifica. En algunos casos te dice que no se especificó la opción "-r", entonces omite el directorio. Entonces la opción "-r" lo que hace es una copia recursiva que permite que el comando cp copie tantos archivos como directorios y todo su contenido. Entonces, para ver un ejemplo, sería tal que así. Estamos en Documents y quiero copiar, vamos a decir, todo lo que está en el directorio. Acá. Vamos a hacer esta cp de esta forma. Cp Documents asterisco. Bueno, quiero pisar todo. Quitamos esto. Le damos la opción "-r". Bueno, en este caso nos va a preguntar sí. Entonces tenemos que darle sí, 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 sí. Después de copiar todos los archivos regulares, va a realizar el copiado de los directorios. Vamos a ver cómo quedó. Sí. Bueno, en realidad no nos mostró porque no estamos sobreescribiendo, perdón. Simplemente no nos mostró ls barra, no es. Sí. Bueno. Y aquí, como ven, sí ya tenemos los directorios. Download. Eso fue con la opción "-r" para. Y todo lo que. El contenido de lo que hay dentro también debería estar contemplado. Entonces, esa es la forma de copiar directorios en Linux. Origen, o sea, source directory, destination. Mover archivos en Linux. Si estamos familiarizados con el CP ya, mover es exactamente lo mismo, solo que en este caso mover significa que va a agarrar el archivo de donde está, va a moverlo al otro lado y él va a desaparecer. O sea, técnicamente elimina de la ubicación actual y lo pone en otra ubicación. Para poder mover un archivo de un directorio a otro directorio, tenemos que tener permiso en ambos directorios de ejecución para poder eliminar o mover los archivos. Porque si tratamos de mover algo que está, por ejemplo, en un directorio donde no tengamos permiso, no vamos a poder mover ese archivo. Por copiar, sí, mover no. Y la sintaxis es igual que el comando cp, vamos a hacerlo. Hay el comando, el origen y el destino. Están las opciones que también podemos darle al comando. Así como tiene el comando cp verbose, el comando mv también tiene verbose. En este otro ejemplo estamos viendo el archivo host que anteriormente habíamos copiado del etc host al directorio, al home, vamos a decirlo. Y quedó en este directorio, movió a este directorio. Y como ven, el archivo que estaba en esta ubicación dejó de existir porque se elimina, se mueve la ubicación. Este archivo
fue a esta ubicación ahora actual. Entonces, al hacer nuevamente un ls al home, ya no está más ese archivo. Y si hacemos un ls al directorio de videos, ahí está el contenido del archivo host, vamos a hacerle. Si ponemos un ejemplo como lo que estamos haciendo recién, lo que estaba en documents, no vamos a tocar. Supongamos que estamos en downloads y queremos mover al punto txt a, perdón, 2 videos. Y hacemos un ls y ahí está el nuevo. Y si nosotros hacemos un ls en esta ubicación, ya no está más ese archivo alpa, porque lo movimos de lugar. Si no tenemos permiso, directamente nos va a dar access deny y terminó porque no tenemos permiso para mover o eliminar el contenido de ese directorio. Sí, por ejemplo, vamos a probar para demostrar que no se puede. mv barra etc host. Primero que nada, si no estamos seguros con qué usuario estamos, me va a decir, estoy con el usuario sysadmin, por si acaso, porque si estoy como usuario root, ejecutar ese comando sí va a funcionar. Eso es la distinción entre un usuario normal y el usuario root. El usuario root puede hacer cualquier cosa. Entonces, si yo quiero hacer un mv barra etc host aplicación, me va a dar que no tengo los permisos suficientes para realizar esa acción. No puedo mover. Pero si usara el comando cp, eso sí me va a permitir. Está el host.k. Entonces, para mover de un directorio a otro directorio, debe de tener permiso de ejecución, o sea, todos los permisos en un directorio y todos los permisos en el otro directorio, ya sea como usuario o ser miembro del grupo principal, que es lo que nos permite también acceder a otros lugares. Entonces, para que un usuario mueva o modifique, necesita permisos dentro de ese directorio. Si no, no va a poder hacer. Usualmente los usuarios tienen todos los permisos para hacer eso dentro de su home, pero no en otros directorios. Bueno, en el TMP también podría ser. En el TMP también tienen permisos para modificar y eliminar sus archivos. El comando mv también se usa para renombrar archivos. Por ejemplo, un archivo que esté dentro de mi propio directorio, puede ser cualquiera, pero yo quiero cambiar el nombre, lo único que tengo que hacer el nombre mv, nombre del archivo, el original, vamos a decirle, y el nuevo nombre que va a tener. Es la forma de cambiar el nombre de un archivo. Porque con CP lo que estamos haciendo es hacer una copia de ese archivo, no estamos renombrando, estamos haciendo una copia. Pero cuando queremos, no es una copia, sino que renombrar es con el comando mv. Bueno, en este caso, por ejemplo, dice que está moviendo
el archivo examples.txt a video y le pone el nuevo nombre ya ahí, newexample.txt. Entonces, si hace un ls dentro del home, no existe más el archivo example.txt. Pero si hace un ls en videos, están los archivos que se movieron. Otra forma es, por ejemplo, si estamos dentro del mismo directorio, por ejemplo, estamos en el directorio video y tenemos el archivo que se llama newexample.txt y ahora queremos que se llame myfile.txt. Lo que estamos haciendo es renombrar este archivo, no estamos moviendo a otra ubicación, sino que le estamos cambiando el nombre. Porque si hubiese realizado este comando con cp, lo que ocurriría es que tendríamos un archivo que se llama newexample.txt y otro que se llama myfile.txt. Tendríamos dos archivos con dos nombres distintos con el mismo contenido. Pero si nuestro objetivo es solamente renombrar, es en el directorio donde está el archivo, simplemente ejecutar el comando mv con el nombre, vamos a decir, con el origen y con el destino en la misma ubicación, pero con nombre distinto. Sería, vamos a ver. Alfa, alfa, txt 1. Y ahí lo que hicimos fue cambiar renombrar el archivo al nombre que necesitamos. Algunas opciones del comando mv, al igual que el comando cp, tenemos verbose, muestra los movimientos resultantes. Tenemos el interactive, que pregunta si un archivo va a ser sobrescrito, y no clopper, que no sobreescribir el contenido del destino, con la opción "-n". O sea, básicamente todo esto tienen las mismas opciones, pero no son las únicas opciones, no se queden con estas opciones nomás. Por ejemplo, el comando, vamos a ver, no sé si el comando mv tiene, mv. Acá. Bueno, tanto el comando mv como el comando cp soporta la opción U. Entonces, supongamos, vamos a hacer algo a cd punto barra documento. Vamos a hacer un... ¿Sabes qué tengo aquí? No, alfa. Y así que esta línea voy a agregar unos números acá abajo como ejemplo. Para salir es control X y ahí me va a preguntar si quiero salvar o no. Si quiero salvar es con yes. Y ya debería estar salvado. Control C. Y control O.
Esto, me faltó el enter al darle al nombre. Entonces si yo hago un cat del archivo ahora, tiene una opción de número. Entonces, el archivo alfa fue modificado esta fecha, vamos a decirlo. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, ahora un cp menos menos r, que es recursivo, y u, que es update, en teoría, si no recuerdo mal, va a tener que hacer la copia solamente del archivo alfa, en teoría. En teoría. Asterisco, barra, downloads, punto. Puedo estar equivocado. Punto. Como no pregunto nada, entonces vamos a hacer un ls menos l de punto barra downloads. En teoría se modificó el 21. Y como ven aquí, está, bueno, todo le dice que, pero si vemos este archivo en particular, es el archivo que teníamos, que se actualizó, vamos a decirlo. Ahora, si lo que queremos es ver lo que pasó, vamos a hacer un nano nuevamente de este archivo y vamos a irnos acá, vamos a grabar QWERTY, le damos control X, salvar, sí, bueno, yes, el nombre del archivo, está bien, enter, ahí está. Entonces ahora se modificó otra vez. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente este, pero con la opción B. Para que nos diga qué hizo. Dice si queremos sobreescribir este, ¿sí? Yes. Pues lo único que se necesitó una actualización. Y si ahora vemos el contenido aquí, está en la modificación. Entonces, tanto el comando mb como el comando cp soportan un update, que solamente copia los archivos que son que se actualizaron recientemente, o sea, que son diferentes al origen. O sea, si tenemos varios archivos en el destino y en el origen que son iguales, que solamente me copie lo que se modificó recientemente, o la diferencia que hay. Continuar. Crear un archivo en Linux. Existen varias formas de crear un archivo, incluyendo el uso de un editor de texto en GUI. Puede ser el GNOME Editor, el Kanote de KDE, y hay miles de editores que uno puede usar para crear un archivo de texto regular.
En línea de comando tenemos los comandos D, nano y touch. El comando touch es un comando que nos permite crear un archivo vacío. O sea, ahora la mayoría ya soportan eso, pero anteriormente cuando creamos un archivo con el comando v, no nos creaba un archivo vacío, sino que utilizaba los nombres, o sea, le daba el tamaño al archivo de acuerdo a la cantidad de caracteres que tenía su nombre. En cambio, el archivo, el touch, simplemente te crea un archivo vacío, vamos a decir, sin nada, sin ningún tamaño. Entonces, el comando de touch, vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí, y es tan simple como touch, sample, y nos queda un archivo de 0 bytes. El comando touch es bastante interesante porque nos permite actualizar la marca de tiempo de un archivo. Por ejemplo, vamos a ver aquí para que vean. Este comando es bastante interesante. -L y vamos a tomar como FOD. Tenemos FOD. Bueno, primero antes de hacer esto, vamos a crear un archivo vacío touch prueba. .txt ls-l y está ahí con 0 bytes de tamaño. Nosotros podemos a ese archivo con el un nano le dimos unos cuantos bytes de tamaño. Y la hora que creó fue en mayo del 21, vamos a decirle, de este año. El comando touch, creo que, vamos a ver, man touch. -t, creo que es la opción. Es año, mes, día, hora. No me equivoco, podemos hacer así. Touch -t. Era año, vamos a ponerle 23. Mes, vamos a ponerle que va a ser el 06. Y el día, vamos a ponerle que va a ser el 20. Y si no le especifico una hora, vamos a ponerle nomás que va a ser a las 02, 30. Creo que es así la forma. No me va a dar un error. Vale, de otra forma. Entonces puede ser que este sea ahí. Y si ahora hago un ls-l, tenemos que se creó el 2023, porque este 23 es el año. 23 le dije que iba a ser. Le dije que iba a ser junio. Está aquí junio. El 20, el día 20. Y la hora le dije que sea las 20:23, pero 20:23, solo que la hora no me tomó bien. No sé si
Todo seguido, pero bueno. HHMM. En ese caso lo que hice fue, le cambié la fecha o la hora, su time stamp, vamos a decirlo. Y si lo que necesito es actualizar la hora, y que, por ejemplo, que ese archivo prueba tenga la fecha de hoy, lo único que tengo que hacer es touch prueba ls-l y ahí ya tiene la, vamos a decir, la fecha de hoy, por decir una hora. En teoría, el contenido no tuvo que haber sido modificado, si es eso una pregunta que tengan. No, el contenido se mantuvo. Lo que hace es actualizar el tiempo o la marca de tiempo. Entonces, alguna utilidad que tiene el comando touch para que ustedes puedan ir viendo. Ahora, si le toca que le dicen que, porque se pueda, que ocurre algo así, a alguien le dice, le llama que le manipularon su archivo, pero supuestamente la fecha sale que el archivo no fue manipulado, vamos a decirle. Está el comando, vamos a ver si está en este. Está, que nos va a dar algunos datos más creíbles. Por ejemplo, uno de los datos que podemos fijarnos es que se accedió supuestamente a esta, se modificó esta fecha, pero o sea, hubo un cambio en el archivo en esta fecha. Entonces, el access puede ser que se accedió al documento, se modificó supuestamente, pero se cambió el contenido del archivo en esta fecha, para que puedan tener una idea de cuando por ahí le dicen que se modificó un archivo, pero figura que no, que supuestamente no se hizo eso. Es un comando que también sirve para por lo menos ver alguno, hacer una traza de algunos archivos cuando se modifican. Bueno, volviendo a la clase, eso es lo que básicamente hace el comando touch. Crea un archivo, si no existe, va a crear un archivo vacío. Si existe el archivo, va a actualizar su tiempo a la hora actual, o mes, año actual. O le podemos decir, especificar una fecha también. Vamos a hacer. Para eliminar archivos, el comando es rm. Y rm es un comando que hay que usarlo con precaución cuando lo usamos con el usuario root, porque puede ocurrir cosas indeseadas. Entonces, primero que nada, tenemos que, si queremos eliminar un archivo regular, simplemente hacemos rm y el nombre del archivo. Podemos indicarle uno o dos nombres, o podemos también, creo que se puede poner archivo 1, archivo 2, no estoy muy seguro. Y una opción o una salvedad que en algunos colocan es que tienen que tener la opción "-i" para eliminar múltiples archivos. Esto puede ser útil para evitar eliminar involuntariamente un archivo que no estábamos queriendo eliminar. Puede ser útil, pero si ejecutamos este comando como root, puede ocurrir cosas. Por ejemplo, podemos borrar el sistema operativo con el comando rm, con algunas opciones. O sea, con 8 menos y es solamente interactivo, pero hay otras opciones que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos el comando, el archivo que creamos ahora, rm prueba. ¿Está bien?
Sí, no me preguntó nada. Ok. Entonces yo hago cd rm un watch asterisco y la opción -i me debería preguntar si quiero eliminar, sí o no, sí o no. Darle n, le estoy diciendo no me elimines. Y como trató de remover un directorio, dio un error porque la opción que les di no es para eliminar directorio. Entonces, volviendo aquí, lo que hace, la opción -i debe estar siempre no un argumento, como una opción, vamos a decirle, que debemos de pensar siempre y cuando vamos a hacer o vamos a eliminar múltiples archivos. Pero como ven, si son muchos archivos, puede llegar a ser bastante tedioso tener que responder sí, no, a ver cuál queremos, cuál no queremos. Es más fácil ir mirando los archivos que creemos que tenemos, o sea, no que creemos, que tenemos que eliminar y eliminamos solamente eso sin darle un punto asterisco o asterisco punto txt, sino que directamente ponemos rm el nombre del archivo, rm el nombre del otro archivo. O sea, en una misma línea de comando podemos poner rm, por ejemplo, podemos poner example.txt y test.txt en una misma línea, porque sabemos que esos dos son los que queremos eliminar. Entonces en la misma línea ponemos rm examples.txt espacio test.txt y va a eliminar esos dos archivos solamente, no va a estar eh, tratando de eliminar otro archivo que no sea el cual queremos eliminar. Se puede eliminar, como les dije, el directorios usando el comando rm. Sin embargo, el comportamiento predeterminado sin opciones del comando rm no es eliminar directorio, es eliminar archivos normales o regulares. Entonces, si nosotros hacemos rm video, nos va a decir que no podemos remover el video de ese directorio. Para eliminar un directorio se utiliza la opción -r. Y acá se empieza a complicar las cosas. O no complicar, sino que tener precauciones. El comando -r es recursivo. Y va a eliminar todo lo que hay en videos, bajo videos y todo lo que exista en el directorio de videos. ¿Por qué puede ser peligroso? Bueno, supongamos que estamos, bueno, vamos a hacer primero con la opción -r. -r, todo el contenido, no me pregunte. Vamos a hacer de download, ls está vacío. Supongamos que yo estoy como usuario root o estoy trabajando con el usuario root y quiero eliminar un archivo que está en una ubicación dentro del árbol del sistema, vamos a decir dentro del barra datos o barra compartida. Entonces, lo usual si yo quiero eliminar una carpeta es usar el comando -r, que es recursivo. Si no le pongo la opción -i, va a asumir que lo que quiero hacer es correcto. Entonces, para evitar problemas, bueno, esta es una forma de hacer, por ejemplo, si yo quiero comentar un comando para que no se ejecute.
asterisco, por ejemplo, le pongo acá. No va a ocurrir nada porque yo lo comenté. Una forma de que no ocurra ninguna acción nomás. Entonces, para ejemplo, si yo por ejemplo escribo rm como root y le digo, quiero eliminar menos R es para eliminar recursivamente. Y en algunas ocasiones, por motivos particulares, el archivo está en uso. Entonces, hay una opción para forzar eso, que es menos F. Con esto lo que estamos diciendo es, borrame el recursivo forzadamente, sin importar si está en uso. Y si estoy como root y le digo, por ejemplo, yo quiero eliminar el contenido de barra datos, barra asterisco ahí, está bien. Está, vamos a decir, es aceptable porque se puede usar. Esa es una forma. Y va a eliminar lo que está dentro de datos asterisco. Pero, ¿qué pasa si por accidente nosotros en vez de escribir datos se nos va un espacio? Ahí lo que le estamos diciendo al comando rm es rm-rf recursivo barra. Elimíname todo el file system, básicamente estamos diciendo. Todo lo que está en la raíz para abajo. Y como le dimos recursivo, no hace falta que yo le especifique ningún asterisco, nada. Con ese simple comando yo ya le estoy condenando al file system, porque la barra forzado y va a eliminar recursivamente todo lo que hay dentro de la barra. Va a eliminar el barra bin, el barra boot, el barra home, el barra, todo lo que esté ahí. Por ahí el sistema va a quedar ahí un rato todavía activo, pero eso no quiere decir que esté funcionando. Eso es solamente lo que quedó en memoria, vamos a decirlo. Después ya va a dar un kernel panic y al reiniciar no existe más el sistema operativo. Esa es una de las razones por las cuales el comando RM hay que tener cuidado. Más cuando le estamos brindando una ruta absoluta. Entonces siempre hay que, si es que vamos a eliminar algo que está dentro de un directorio, accedemos al directorio, en este caso barra datos, y ahí le damos el asterisco o lo que queramos imprimir. Porque también podemos haber escrito así, y esto es eliminarme lo que está barra datos y después eliminarme la raíz, todo lo que hay abajo, también está mal. Entonces, tengan en cuenta que ese es el comando muy potente y muy peligroso a la hora de hacer una eliminación de algo. Y por último, no menos importante, cómo crear un directorio con el comando mkdir. Con el comando mkdir vamos a crear eso, un directorio. ¿Hay opciones más interesantes con el comando mkdir? Sí, hay una que sería, si necesitamos crear directorios, varios directorios, vamos a hacerle. Por ejemplo, vamos a irnos acá. También hay un comando que es rmdir, que se hace una mención también. Pero este comando va a eliminar directorios siempre y cuando esté vacío. Si el directorio está con algún contenido, hay que usar el comando rm. Entonces, si yo quiero crear un directorio, o sea, con mkdir, por ejemplo, vamos a crear un directorio que se llama oficina. Y ya tenemos un directorio oficina. Y tenemos que crear 3 o 4 directorios más otra vez dentro de oficina. Se puede crear de a uno o podemos usar el comando, por ejemplo, no vamos a oficina, podemos hacer un mkdir y le decimos
menos P. Y le decimos que me va a crear un directorio que se llama 01 barra, creo que me va a dejar, vamos a probar. 3,4 para probar si me deja nomás. De esta forma. Creo que puedo crear otro 02, así, mover. Veamos si creo de acuerdo a lo que estaba queriendo. ls. Me creo el directorio principal 01 y 02. El directorio 02 debería estar vacío, cd 02 ls está vacío, cd. El contenido 01 en teoría tendría que tener 4 directorios más, que serían 1, 2, 3, 4. Si es que está bien la forma que cd 01 ls, y sí, ahí me creó otros directorios. Entonces, uno podría, si conoce el nombre y la estructura al crear un archivo, podría ya ir definiendo toda la estructura. Entonces, crear el directorio principal con la opción "-p", pues si no le ponemos la opción "-p", no va a crear absolutamente nada. Entonces, "-p", decimos el directorio, si va a haber un directorio principal, o sea, de ahí si va a tener un solo directorio, o si queremos que nos cree en ese directorio 5 directorios más. También pude haber hecho, bueno, mkdir, voy a poner 03 barra 23 04 barra, y si conocemos el estas formas, memos, ahora tenemos cd 03, tenemos todo ese contenido, 04, tenemos ese contenido. Entonces uno puede ir ya armando la estructura que uno quiera, si es que ya conoce la ubicación de las carpetas y eso. Entonces, es una forma más, vamos a decirle, más rápida de trabajar. Si uno ya conoce la estructura, puede crear lo que pueda dentro de una línea ya. Llegamos al final. Bueno, eso fue el contenido del capítulo de hoy, que fue un capítulo bastante interesante, vamos a decir, porque nos permitió ver cómo crear, modificar, editar los archivos también, porque también vimos que comando touch podemos cambiar el tiempo. Vimos también algunas funciones con los globes que nos permiten buscar con los comodines, hacer búsqueda. Vimos como que con el comando echo es mejor que con el comando ls, porque a veces el comando ls se comporta de una forma que no es la esperada, vamos a decir. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta de este capítulo, algo que no le quedó muy claro.